momento de hablar de economía y algo bastante importante es que las reservas internacionales del país crecieron a 1.905 millones de dólares pese a la crisis global. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué se habla de una crisis económica interna? Sin embargo, las reservas internacionales de neta muestran que ha crecido. Para responder estas dudas lo tenemos a Martín Moreira, analista económico, quien nos va a estar ampliando un poquito más la información. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días. Un gusto estar en ATV, un gusto estar hablando para La Paz y para toda Bolivia. Querido Martín, para empezar ya para entrar en contexto, para que la población comprenda un poquito más, ¿qué son las reservas internacionales netas? En primer lugar, las reservas internacionales netas, el famoso RIM, es todos los ahorros que tiene un país y que esto le sirve para diferentes contingencias, tanto en importaciones o en exportaciones. Cuando tenemos un déficit en importaciones, de estas reservas sale el dinero, pero cuando tenemos un flujo regular con un superávit comercial en cuanto a exportaciones, estos recursos se quedan dentro del Banco Central de Bolivia. Ahora podemos decir que las reservas internacionales en el país han crecido a 1.905 millones de dólares, más o menos un crecimiento del 6%. Eso es interesante por la coyuntura y este mal momento que lleva la economía boliviana. En síntesis, tendríamos que decir que de agosto del 23 a agosto del 2024 ha habido un crecimiento de 196 millones de dólares. De mayo del 24 a agosto del 24, en este último cuatrimestre, ha crecido 106 millones de dólares. Y esto ha generado una estabilidad en 12 meses con tendencia a crecimiento. Y esto se ve por políticas muy puntuales del Banco Central de Bolivia. Una de las políticas es la ley 1503. Esta ley ha permitido reafirmar las reservas internacionales y darles una proyección de crecimiento que paulatinamente se va a ver viendo más adelante. Recordemos que el Banco Central de Bolivia, gracias a la ley 1503, ley de oro, ha logrado trabajar 15.1 toneladas de oro refinado refinado y convertido en tema de inversión en lingotes al 99.9%. Hay un 0.92% de toneladas, un 0.92 toneladas de oro que aún siguen en proceso de refinación. ¿Qué es lo que el Banco Central de Bolivia ha pagado o ha orogado o cuánto dinero ha recibido en este cuatrimestre? En primer lugar, en exportaciones ha recibido 1.396 millones de dólares de yacimientos, de Vinci y Comibol 274 millones de dólares, estamos hablando de desembolsos de deuda 250 millones de dólares, políticas realizadas por el Banco Central 1.041 millones de dólares, valores del oro 319 millones de dólares, otros ingresos 120 millones de dólares, lo que suma a 3.390 millones de dólares. Estos 3.390 millones de dólares han servido para la subvención en 1.643 millones de dólares hasta el momento en el país, pagados hasta este segundo cuatrimestre. También se ha pagado la deuda, el servicio de la deuda de manera puntual y efectiva con 1.048 millones de dólares y se ha dado o se ha generado liquidez en el sistema financiero de 505 millones de dólares. En total se ha invertido, se ha pagado 3.194 millones de dólares, lo que ha quedado un remanente de flujo de 196 millones de dólares. Tenemos que ver que el manejo del Banco Central de Bolivia ha permitido estabilidad en las reservas y también cumplir con las diferentes obligaciones que tiene el país. Y esto en este mal pase económico resulta medidas económicas y coherentes que está realizando el ente emisor, desde la dotación de dólares para el sistema financiero hasta el pago puntual de la deuda, de los servicios de deuda, que es un compromiso que tiene el país. Querido Martín, ¿y por qué se habla entonces de una crisis económica interna, si bien lo que es los recursos internacionales netos han crecido? Estamos hablando de que hay una alta politización de la economía, lo que ha provocado que esto que se evoque en muchos análisis y muchas conjeturas, desde pedir préstamos al FMI, que es algo totalmente inviable porque cortaría las manos, las piernas al Estado para poder
poder captar dinero de recursos naturales estratégicos, ¿no? Porque las condiciones claramente del FMI te dicen, no, el Estado no puede ser partícipe de ningún proceso productivo. Lo que está planteando el Estado en síntesis es buscar bancos de desarrollo que, aparte de generarte infraestructura, aparte de generarte condiciones de crecimiento y productividad para la gente, para los municipios, generaría también estos dólares que se necesitan para mayor liquidez. Esperemos que en estos 4 meses que restan del año las reservas crezcan por estas aperturas que tiene el Estado. Una de ellas es la ventanilla única de comercio exterior, el BUCE, que va a poder simplificar de 3 meses de tramitología a 5 días. Y dentro de esta ventanilla se encuentran todos los actores que tienen que ver con el comercio exterior, AGMS, Senarecom, entre otros, la aduana, entre otros, dentro de esta ventanilla, de modo que el exportador va a poder fluir las exportaciones de manera más rápida. Y estas van a llegar al país, y a la vez que van a llegar al país van a generar divisas, van a salir del país y van a llegar las divisas, y estas divisas en concentrado van a poder ingresar al Banco Central de Bolivia y subir paulatinamente. Esperemos que con la introducción del biodiesel, específicamente del biodiesel, estos 1.643 millones de dólares que hemos pagado hasta el momento en subvención se reduzca, y estos 643 millones se reduzcan y solo paguemos 1.000 millones de dólares. Entonces creo que son medidas coyunturales de soluciones estructurales frente a una contingencia de malestar. Yo no me atrevería a decir crisis, porque la crisis es de crecimiento, inflación de alimentos día a día, o sea, muy alta, una inflación muy alta en el costo de vida, y 2, en vez de que haya desempleo, en vez de que haya mayores cantidades de empleo, como ocurre en el país, existe mayores cantidades de desempleo. Crece el índice de desempleo, y eso es una crisis. En Bolivia lo que existe es un malestar económico provocado por diferentes actores. 1, la contingencia internacional. 2, el tema de la excesiva politización y especulación de actores mediáticos y políticos, que ha desembocado en una mediatización y querer provocar un daño a la gestión económica de algunos intereses político-partidarios. Martín, por favor, te propongo una pausa, pero al retornar estaremos desglosando todos estos temas porque son bastante importantes. Continuamos con más y volvemos a establecer contacto junto a Martín Moreira, quien nos está explicando un poquito más sobre las reservas internacionales netas. Ahora sí, Martín, muchas gracias por la espera. Martín, ¿y por qué se ven entonces estancados los créditos en el legislativo? En primer lugar, quisiera dar una primicia. Es algo que ya acaba de llegar el informe de Asoban sobre la fortaleza de nuestro sistema financiero, que corrobora los datos de la ASFI, ¿no? Voy a leer. Hay un crecimiento del 8% en cuanto a créditos, y eso es muy interesante. En cuanto a nuevos depósitos, han crecido en 800.000, en más de 800.000 cuentas en todo lo que va el 2024. En tema de transferencias interbancarias hemos llegado a 38.248 millones de dólares. Es muy interesante esto en el tema de depósitos. En el tema de créditos hemos crecido 4.4%, que es el mismo rango que da la ASFI en lo que va de este año en la cartera de créditos. En el último mes de junio, más o menos se ha implementado de junio 23 al junio 24 cerca de más de 50.000 créditos en Bolivia, del cual el 61% va al aparato productivo, a créditos productivos, y se han realizado en el tema de créditos 171 millones de dólares en transferencias en lo que va del año, ¿no? Esto es muy interesante, estos datos, porque te denota lo que te decía. El sistema financiero está robusto porque tiene la dotación necesaria. Como vemos en el informe, de 500 millones de dólares para el funcionamiento del mismo. Esto permite un crecimiento en créditos, y también hay una confianza del pueblo, una confianza del ciudadano acerca de su sistema financiero, para que haya un crecimiento constante. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta, querida Gabriela? Por supuesto, Martín, muchísimas gracias por la primicia. Estaremos desglosando esta información que nos diste en el transcurso de la jornada en nuestra red. Te preguntaba, Martín, ¿por qué se ven estancados los créditos en el legislativo, si bien estás informando que las reservas internacionales han crecido y nuestra economía, por así decirlo, está estable?
En primer lugar, esta es una tendencia que se ha empezado a crear en el país ya desde el 2023 de un ataque sistemáticamente político a la gestión económica. Y esta forma de presionar al Estado para quitarle la liquidez necesaria en el tema de dólares ha sido la detención de créditos. 1.100 millones de dólares ya suman nuevamente los créditos detenidos en el Parlamento. Estos 1.100 millones de dólares podrían tranquilamente solucionar este impasse de dólares que el Estado lo está realizando a través de diferentes acciones, como por ejemplo la ventanilla única de comercio exterior, que va a permitir una fluidez de una tramitología de 3 meses a 5 días y una fluidez de exportaciones y por ende la creación de divisas. Entonces creo que esta es una tendencia que ha buscado esta nueva ala opositora liberal encabezada por Camacho, Morales y Mesa, que han buscado la forma de dañar o de tratar de lesionar la gestión económica del país. Y esta gestión económica, una vez dañada la gestión económica con la privación de estos dólares, aparte de eso va a generar una falta de liquidez dentro de los municipios, porque al final de cuentas este dinero está destinado para infraestructura, para riego, empleo y otros diversos proyectos que se tienen en cartera, pero al no llegar a estos dineros no se pueden canalizar estos fondos, los municipios se ven afectados y por ende el Estado por la falta de liquidez. Entonces es una suma de todo. Esta suma de todo está provocando un desbalance, y todo por cuestiones político-partidarias, por intereses que van más allá de los intereses de la familia, de los intereses de las regiones, sino van por intereses de ciertos grupos o ciertos grupos políticos que pretenden dañar la gestión económica. Son 1.100 millones de dólares. Estamos hablando que tranquilamente con ese dinero tendría una fluidez. Incluso la Confederación de Empresarios Privados ha solicitado a los asambleístas que puedan liberar estos créditos para tener mayor liquidez y que el comercio exterior y que las actividades que se necesitan divisas puedan funcionar de manera efectiva. Querido Martín, comentarte, el día de ayer yo me estaba trasladando a otro punto de la ciudad y la señora que me estaba llevando en el móvil me dice: señorita, usted que está en el medio, ¿cómo ve todo esto de la escasez del dólar? ¿Cómo cree, si bien el gobierno ya firmó acuerdos con los empresarios, pero cuándo vamos a ver ya el resultado de esos acuerdos? ¿Hasta cuándo vamos a tener este problema de la escasez del dólar? Entonces, te la paso por favor a ti, Martín, esta pregunta para que puedas responder, y es la duda que tienen muchos pobladores. Mira, en primer lugar hay que ver que el mercado del dólar, de este negro, de este dólar basado en la especulación y el agio, ya ha disminuido, ha caído. Ayer se podían encontrar dólares en 8 bolivianos, en 8.50, entonces va bajando paulatinamente. Ahora también hay que ver en este tema que el tema del dólar va a empezar a reducir paulatinamente con medidas de soluciones estructurales, como es ampliar la producción para el comercio exterior, reducir la tramitología para que haya mayores exportaciones. Esta tramitología, al reducir, estás ganando 3 meses de cada producto. Eso significa que ahí va a haber un sincretismo a 5 días. 5 días se va a poder realizar toda la tramitología que tú normalmente lo utilizabas 3 meses. Va a eliminar burocracia, va a eliminar tiempos de espera y también corrupción. Entonces, eso es una muy buena noticia para los exportadores. Esto va a generar mayor cantidad de divisas en el país porque va a haber mayor fluidez y nos va a generar también competitividad en productos, porque cuando tú tienes una burocracia muy grande, tus productos salen de forma muy tardía y tienes menos competitividad frente a otros exportadores o otros elaboradores de mercancía. Si tú tienes mayor rapidez en tu ejecución burocrática, estos 5 días de la ventanilla única, que va a ser una plataforma digital, tú vas a poder fluir de manera más rápida y ser más competitivo y buscar mayores mercados y poder hacer contratos de Incoterms con mayor certeza de que tu producto va a salir de forma efectiva en el tiempo que se proponga dentro de cada contrato. Y esto va a generar divisas y esperemos que en los últimos 4 meses se genere la cantidad de divisas necesarias que entren al Banco Central de Bolivia, que generen también para el sistema financiero y paulatinamente vayamos eliminando este mercado negro del dólar que se ha erigido en la usura, la especulación, el agio, la politicaría y la mala comunicación de algunos actores mediáticos y políticos.
Entonces, en palabras fáciles, Martín, aproximadamente estamos hablando que en diciembre ya se prevé que se estabilice todo lo que es la provisión del dólar y que, bueno, el precio sea el precio establecido, ¿no? De que estamos hablando de 6.96. Esperemos llegar al precio de 6.96 en este mercado negro, pero lo que yo pronostico más o menos que vamos a estar donando por los 7.50 con tendencias a la reducción. Entonces estamos en un buen paso, tenemos un sistema financiero sólido que nos permite también generar productividad. Ahí está el informe de Asoban, que también ratifica esta mirada que tiene el Banco Central de Bolivia, esta mirada de crecimiento, esta mirada de estabilidad en el tema económico. Esperemos con todas las medidas estructurales que hace el Estado, con todo este cumplimiento de los 17 puntos paulatinamente, como el certificado libre de importación, el tema de la biotecnología, el tema de la liberación de aranceles al sector de agroindustria y maquinarias. Todo eso esperemos que funcione y empiece a generar mayor productividad. Esas son las soluciones estructurales. No estamos hablando de que nosotros sí se necesitan estos créditos que tendrían que dar para satisfacer a las regiones, pero también, ya que tenemos una cuestión tan cerrada política, hay que buscar alternativas que estén libres de la política, que sea una construcción de una mirada de una Bolivia libre, sostenible en el tiempo, no de una Bolivia politizada, que busca vendetas políticas, que busca pretensiones político-partidarias. Cambiemos esa mirada y miremos esta Bolivia que te ofrece el Estado con medidas económicas coherentes, con estabilidad de las reservas, con procesos de exportación más amplios, con crecimiento de tu sistema financiero, según el último informe de Asoban. Entonces, con esa Bolivia queremos trabajar todos los bolivianos para estar, uno, en mejores condiciones económicas y dos, con una perspectiva de crecimiento. Perfecto, Martín, muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas. Que tengas un excelente inicio de jornada. Muchas gracias, Gabriela, y un saludo grande a toda la gente de ATV. Muchísimas gracias. De esta manera estamos hablando con Martín Moreira, analista económico, quien nos estaba explicando un poquito más sobre las reservas internacionales netas que crecieron. Estamos hablando de 1.905 millones de bolivianos. Continuamos con más de la primera de ATV.